Buenas, vamos a pasar a presentar el trabajo titulado Dinámica familiar en adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria, una revisión bibliográfica que ha sido elaborado por Alba Trigo Ruiz, Álvaro Borrallo Riego, Irene Jiménez García y María Dolores Guerra Martí. A continuación, en la diapositiva se presenta el índice con los distintos apartados que van a observarse a lo largo de la presentación. Pasamos en primer lugar a la introducción. Decir como justificación que los trastornos de la conducta alimentaria constituyen la tercera enfermedad crónica más frecuente en la población adolescente, que puede poner en muchos casos un compromiso severo de la calidad de vida del adolescente. Se ha observado igualmente un importante aumento de la incidencia, especialmente tras la pandemia del COVID-19, y es importante ver esta patología no solamente en el grado de que afecta a la calidad de vida adolescente, sino también desde un punto de vista económico, ya que debido a las necesidades de atención se relaciona con un aumento elevado de los costes económicos a nivel sanitario. La adolescencia es un periodo de transición de la infancia a la edad adulta, donde se van a producir distintos cambios, tanto físicos, psicológicos, biológicos y sociales. Distintos autores establecen la adolescencia entre los 13 y los 18 años, donde se va a construir la identidad, la autoestima y relaciona un grupo de población con una alta vulnerabilidad. Con respecto al trastorno de conducta alimentaria, establecemos tanto la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracones, todo ello con un carácter multifactorial que afectan principalmente a adolescentes y especialmente a mujeres. Con respecto a la familia, pues constituye el primer grupo social al que pertenece el individuo, que es el encargado en muchos casos de otorgar los valores, normas, costumbres, y por ello es muy importante valorar la dinámica familiar, con tres aspectos fundamentales como son la cohesión, la rigidez o la resolución de los conflictos. En función de cómo sea esta dinámica familiar, puede determinar que la familia sea un factor de riesgo o de protección en muchos de estos casos. Existen múltiples herramientas como el test de Apgar familiar. Pasamos a los objetivos, pues a nivel general por realizar una actualización del conocimiento en cuanto a la dinámica familiar en adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria. A nivel específico, por realizar las características de los estudios, examinar cómo es la dinámica familiar y establecer estrategias para la evaluación y atención sobre lo mismo. Pasamos a continuación a la metodología, que se realizó una revisión bibliográfica en la fase de datos de PubMed, Psychoinfo, Scopus y WOS. Se determinaron los descriptores TEXT para las búsquedas en español y los descriptores MESH para las búsquedas en inglés. En la diapositiva puede observarse las distintas estrategias de búsquedas en función de la base de datos. Se determinaron previamente los criterios de inclusión y de exclusión. Entre los criterios de inclusión, pues, fueron estudios originales cuantitativos, cualitativos o mixtos publicados en los últimos 5 años en español o en inglés. Para seleccionar los estudios se realizaron distintos cribados. Un primer cribado a lectura de título y resumen. Esto permitió eliminar los estudios duplicados y un segundo cribado a lectura a texto completo. Una vez los estudios fueron seleccionados, se recogieron los datos en una tabla, recogiéndose los apartados tal y como puede observarse en la presentación. Pasamos a continuación a los resultados y discusión. Se presenta en la diapositiva el diagrama de flujo. Al principio se identificaron 621 estudios, pero tras los cribados realizados y ya comentados en la parte de metodología, se seleccionaron finalmente 25 estudios. Pasamos a ver el resultado de discusión sobre la dinámica familiar en adolescentes. Se observó que la mayoría de nuestros estudios determinaron que las familias que tienen un miembro con trastorno de la conducta alimentaria suelen presentar patrones familiares disfuncionales. Esto coincide con las aportaciones realizadas por otros estudios como Ávalo y Samada en el 2020. Establecen como el momento de las comidas como uno de los momentos de mayor conflictividad a nivel familiar. Esto coincide también con las aportaciones de otros autores como Mayorga en el 2018. También aparecen diferencias en los roles asumidos por los padres, siendo las madres principalmente las cuidadoras principales. Estos cuidadores principales suelen manifestar en muchos casos sentimientos de soledad, de impotencia, desesperanza, angustia, incluso en algunas ocasiones culpa. Refieren disponer de falta de redes de apoyo. Si algunos estudios, en este caso 3 estudios, hablaron e incorporaron también a los hermanos, estableciendo la necesidad de incorporar a estos hermanos dentro de la terapia familiar que se realice.
y 5 de los estudios describieron a la familia como un elemento protector en estos casos. Pasamos a continuación al resultado de discusión relacionado con las estrategias dirigidas para la evaluación y la atención de la dinámica familiar. 28% de los estudios manifestaron la necesidad de evaluar la dinámica familiar, que pueden utilizarse distintas herramientas como la LTP en la versión clínica o el cuestionario de evaluación de las relaciones familiares básicas. Un 84% de los estudios establecieron la necesidad de una atención y tratamiento centrado en el conjunto de la familia, incorporando además la perspectiva de los hermanos si eso estuvieran. Y el 68% hicieron referencia a distintas estrategias que pueden ser efectivas, como la psicoterapia, la terapia basada en la familia, la terapia conductual dialéctica, entre otras. Pasamos a continuación a las conclusiones. Como conclusión 1, pues la muestra estuvo compuesta por adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria y sus familiares. En cuanto a los adolescentes, pues fueron mayoritariamente mujeres entre los 12 y los 18 años. La etiqueta diagnóstica más referenciada fue la anorexia nerviosa. En caso de los familiares, pues hubo una participación mayor de madres que de padres. Solo un estudio incluyó en su muestra la perspectiva de los hermanos. Las familias, incluidos los estudios, fueron principalmente de tipo nuclear. Los estudios se realizaron principalmente en Italia, seguido de Estados Unidos y de Canadá. Y la mayoría de los estudios se publicaron en revistas en el cuartil 1 y 2 de JCR y SJR. Como conclusión 2, relacionado con la dinámica familiar en estos adolescentes, pues los estudios evidenciaron la presencia de patrones disfuncionales evidenciados por los cambios y o dificultades tanto en la coordinación como en la identidad familiar, estableciendo divisiones entre los miembros, así como una falta o ausencia de respeto hacia las normas o roles familiares. Todo ello aumentaba los conflictos, afectando de forma negativa la dinámica familiar. Se han descrito diferencias en cuanto a los roles asumidos por los padres, predominando las madres el rol de cuidadora principal y observándose una mayor desvinculación por parte de los padres. Además, suelen mostrar un trato diferencial frente al adolescente con trastorno de la conducta alimentaria con mayor rigidez y un estilo familiar poco negociador. Siguiendo con la conclusión número 2, los padres refieren sentimientos de angustia, de desesperanza y culpa, siendo frecuente la presencia de síntomas depresivos y de ansiedad. Describen además el momento de las comidas como uno de los espacios de mayor conflictividad dentro de la familia y afirman no contar además con suficientes redes de apoyo. En cuanto a los hermanos, se describe que es frecuente una relación tensa en respuesta a una falta de atención al hermano sin la patología, acompañada de conducta de parentificación, inversión de roles y deterioro de las relaciones. El rol de la familia como elemento protector para estos casos también ha sido referida, manifestando que las familias con mejores habilidades, con buen apoyo entre los miembros, adecuadas relaciones entre ellos, ayuda a promover mejores condiciones clínicas en los adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria. Como conclusión 3, establecida en las estrategias, pues los estudios describen la necesidad y el deber por parte de los profesionales sanitarios en su abordaje, recomendándose su inicio lo más precoz posible para promover el funcionamiento óptimo de las familias. A este respecto se plantea la necesidad de desarrollar una atención centrada en toda la unidad familiar, en lugar de brindar tratamiento independiente al individuo con la patología, viéndose esta como un recurso significativo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La técnica LTP en su versión clínica, así como el cuestionario de evaluación de las relaciones familiares, se han descrito como instrumentos válidos para la evaluación de la dinámica familiar. Entre las estrategias para el abordaje se establece la psicoterapia, la terapia basada en la familia, la terapia conductual dialéctica, terapia familiar estructural, la intervención terapéutica orientada a las fortalezas familiares, entre otras. Y con esto damos finalizada la presentación. Muchísimas gracias por su atención.